Good afternoon. Muy buenas tardes, señoras y señores y distinguidos invitados. Tenemos a los cerezos en flor y eso significa que se trata de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo soy Michelle Fleury, corresponsal de temas económicos de la BBC, y voy a ser la moderadora de este panel. Muchos de ustedes saben que la inversión y las ciudades han dado forma a la economía durante muchísimos años, pero ahora con este proyecto de capital humano, el Banco Mundial está justificando que las inversiones en capital humano pueden durar tanto tiempo o más todavía. Y aquí tenemos algunos de los principales actores que van a decir cómo se pueden hacer estas inversiones en educación, en nutrición y en salud. Y ellos van a hablar en un momento, pero primero les doy algunas indicaciones de orden administrativo. Tenemos aquí la transmisión en vivo en árabe, inglés, francés y español, y pueden seguir la conversación y con el hashtag InvestingPeople. Tenemos un tiempo limitado, pero habrá algunas preguntas, así que por favor preséntenlas en línea y espero que al final de la discusión tendremos tiempo para responderlas. Y con esto les pido que le den la bienvenida a nuestros panelistas y los voy a presentar. A mi lado, el señor Benigno López, ministro de Finanzas de Paraguay; Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial, a quien ustedes ya conocen, y que además en los últimos 3 meses ha sido la presidenta interina del Banco Mundial. Tenemos también a Grant Robertson, ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, y también la señora Yusufu, que es directora ejecutiva de la Fundación Dangote. Kristalina, por favor, háblenos de los cambios que estamos viendo. La gente está viendo cambios. En el pasado se hablaba de construir represas, ahora de invertir en la gente. Bueno, todo comenzó cuando el año pasado pedimos a un equipo del banco que calcula regularmente la riqueza de las naciones que incluyesen el capital humano en los cálculos. Ellos solían medir la riqueza en base al capital físico, como dijo usted, y el capital natural, la tierra, el agua, la pesca, y luego también las instituciones y cómo las estructuras financieras contribuían a la riqueza. El año pasado, por primera vez, incluyeron a nosotros, la gente, y para la sorpresa de todos, una vez que lo hicieron, vimos que 2/3 de la riqueza de este planeta es nosotros mismos. Pero más importante aún, para una institución que se centra en el desarrollo y la erradicación de la pobreza, también vimos que cuanto más rico es un país, más elevado es el porcentaje de capital humano. Y los países pobres, por ejemplo, tienen solamente una participación del 40% o menos, mientras que los más ricos tienen un 70%. Entonces, si queremos que los países sean ricos en el día de mañana, tienen que invertir en la gente hoy. Y luego tuvimos un trabajo muy serio sobre lo que se llama el índice de capital humano, que mide qué sucedería si un niño nacido en el día de hoy y luego hasta los 18 años en su vida, dependiendo de la salud, la educación que recibiese y también sus capacidades. Y es muy interesante. Si no han visto el índice para sus países respectivos, por favor, véanlo. Como decía, es interesante. Vimos que Singapur estaba en el primer lugar, donde un niño nacido hoy para los 18 años hubiese llegado al 88% del potencial. Pero vimos que muchos países sobre los cuales nos preocupamos mucho por la pobreza están muy bajos en ese índice. Por eso creó un sentido de urgencia en el Banco Mundial para elevar en nuestro programa el capital humano, no como un gasto para los ministros, sino como una inversión en los países, en el futuro de los países.
Y lo que vimos allí fue que era una tierra fértil para esta discusión, porque muchos países, de hecho, estaban dándose cuenta ellos mismos de que había algo que estaba faltando en sus políticas. En ese momento, entonces, cuando lanzamos nuestro índice en Bali hace 6 meses, hubo una mesa redonda con unos 30 países y ahora tenemos más de 60, y este número está creciendo, que están diciendo esta es una gran prioridad para nosotros si queremos trabajar con ustedes. Y les puedo decir que ahora en cada conversación que tengo, esto está en los primeros temas. No tengo que mencionarlo yo mismo, lo hemos discutido con su presidente y hoy también en nuestra reunión anterior. Y esa lógica, como la han visto en la pantalla, de que tenemos una justificación económica y social para invertir en el capital humano, lleva a que los países tengan una perspectiva mejor para sus pueblos. Muy bien, ahora me gustaría saber la opinión de los ministros de Finanzas, pero una pregunta rápida. Hay un nuevo liderazgo aquí en el Banco Mundial, entonces la gente se preguntará si están comprometidos para el futuro. Bueno, yo siempre me pongo mi chaqueta roja cuando quiero mandar un mensaje, así que es muy importante. Y esto es muy importante. Si nuestro nuevo presidente tuviese más espacio en la elección de chaquetas, hubiese elegido también una chaqueta roja. Nuestro nuevo presidente está extremadamente comprometido respecto a los lugares más difíciles y la resolución de los problemas más difíciles, y explícitamente está muy comprometido para que el banco desempeñe su papel, para que pueda construir en base a ese capital humano tan valioso. Así que no deben de preocuparse. Muy bien, Cristalina estaba hablando de la importancia del anuncio que se hizo en Bali. Ese fue un mensaje que le llegó a usted, ¿verdad? Como me decía. Sí, cuando me reuní con Cristalina en Bali el año pasado, realmente defendió mucho el proyecto de capital humano que estaban lanzando y nosotros decidimos ingresar en ese proyecto. Estaba dentro del proyecto del presidente de invertir en la gente. Sabrán que nosotros en Paraguay estamos muy bien en cuanto a los fundamentos macroeconómicos, pero no tanto en capital humano. Y como dijo Cristalina, invertir en las personas es el futuro de todos. Así que tienen el espacio económico para hacer que esto sea prioridad. Sí, tenemos los arreglos económicos para hacerlo. Y para financiar las reformas que tenemos que poner en práctica en el país. Estamos hablando con el sector privado y también pensando en una reforma tributaria. Una de las preguntas que la gente se plantea cuando se habla de este tipo de inversiones es que es una inversión a largo plazo y los retornos toman décadas. ¿Es posible solamente cuando las condiciones económicas son favorables? Bueno, creo que es más fácil. No sé si es posible, pero diría que es más fácil cuando las condiciones económicas están allí y también cuando hay un presidente que tiene la visión de pensar en las nuevas generaciones y no solo las nuevas elecciones o las próximas elecciones. Bueno, la misma pregunta para usted. Cuando las condiciones económicas son favorables, ¿es más fácil? Bueno, no cabe duda de que es más fácil, pero se podría mirar de una forma diferente. Si se quiere establecer una economía sostenible, de hecho, tiene que tomarse en cuenta todas las dimensiones y obviamente desde el punto de vista de Nueva Zelanda es lo que estamos haciendo en este momento con un presupuesto de bienestar. Estamos utilizando un marco que está uniendo todos los capitales. Hablamos del capital financiero, el capital físico, tenemos que hacerlo, tenemos que generar prosperidad, pero al mismo tiempo también tenemos que analizar el capital humano, el capital natural y el capital social. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por nuestras comunidades, nuestro medio ambiente, al mismo tiempo que el capital financiero. Y creo que se fortalecen unos a otros. A largo plazo, tenemos que pensar en los valores intergeneracionales de la educación, los conocimientos, la salud, el bienestar, porque si no, todo esto socavaría
la sostenibilidad económica en el futuro. Es más fácil entonces cuando las condiciones financieras son fuertes, pero no hacerlo socavaría dichas condiciones. Usted mencionó el presupuesto de bienestar. ¿Podría decirnos un poco más qué es? Sí, se trata de un intento de ir más allá de medir el éxito en base al PIB y su crecimiento. En Nueva Zelanda tuvimos un periodo sostenido de crecimiento muy alto, 3,5, incluso 4%, pero al mismo tiempo la gente de Nueva Zelanda estaba planteándose la pregunta, tenemos ese nivel de crecimiento, pero también tenemos muchas personas sin hogar y de pobreza infantil, y también ríos en los cuales no se puede nadar en algunos casos. Entonces la gente se estaba preguntando, ¿realmente es un éxito si tenemos ese crecimiento económico alto, pero hay otras cosas que no están yendo bien? Y conocen el dicho, lo que uno mide es lo que hace. Entonces ahora estamos comprometidos a utilizar el marco de niveles de vida que tenemos para medir el éxito. Pero este presupuesto de bienestar difiere en que estamos utilizando ese mismo análisis para hacer algo para el futuro, es decir, utilizar las mismas pruebas para mejorar los niveles de vida para el futuro, para ver en qué tenemos que invertir en base a esas capitales que mencioné. Y en cuanto a la visión intergeneracional, nosotros como políticos nos preocupamos por el ciclo electoral de 3 o 4 años, pero tenemos que invertir en los beneficios intergeneracionales a largo plazo y también centrarnos en los resultados, no solamente ver cuánto dinero obtiene cada ministerio para sus inversiones, sino los resultados a largo plazo como país. Entonces, los presupuestos son diferentes de un periodo al otro y como ministros de Finanzas hablamos de diferentes temas. Un ejemplo, en Nueva Zelanda, cuando yo presenté el presupuesto a finales de mayo, la ley me obliga a decir qué estamos haciendo para reducir la pobreza infantil y mejorar el bienestar infantil. Entonces, para mí, el capital social, el capital humano, son parte de lo que hago como ministro de Finanzas. Buen momento para aplaudir a nuestro ministro que en este momento acaba de mandar este presupuesto de bienestar en su capital. Espero que los emails estén funcionando porque acabo de enviarlo. Bueno, ahora paso a usted, Sobera. Usted representa la voz de una fundación privada. ¿Qué papel tiene una fundación como la suya en el proyecto de capital humano y la inversión en las personas? Gracias. La fundación que represento ha estado trabajando en salud y educación y ayudando a empoderar a la gente, especialmente en Nigeria, pero en África en general también, en lo que llamamos desarrollo del capital humano. No lo llamábamos así, pero decíamos invertir en las personas, en la salud y en su bienestar. ¿Cómo vemos nuestro papel? Bueno, lo vemos como que somos los que acompañamos a lo que puede hacer el sector público por los desafíos que tenemos en Nigeria, porque tenemos un país muy grande, tenemos un índice de desarrollo que es bajo y el gobierno no puede hacer todo. Entonces, ¿qué puede hacer el sector privado? Eso es lo que tratamos de catalizar, utilizando nuestros propios recursos para resolver algunos de estos problemas, pero también trabajando en asociación con el gobierno. Por ejemplo, en Nigeria tenemos una unidad de capital humano que está en la oficina del vicepresidente y creo que aquí está en la sala, y trabajamos juntos con el objetivo de hacer salir a la luz el tema del capital humano y unir diferentes ministerios. Como dijimos anteriormente, salud, educación, empleo, trabajo, todo eso tiene que estar junto porque las personas necesitan todos esos servicios y diferentes organismos gubernamentales tienen que trabajar juntos con nuestro apoyo. Y dado que Nigeria tiene esa capa adicional de complicación, porque se trata de un país federal con diferentes estados, ¿cómo nos aseguramos de que esos estados también estén equipados con las herramientas y la información y
los conocimientos de lo que tienen que hacer para mejorar su posición, para que el año próximo Nigeria esté mejor en el índice de capital humano. Así vemos entonces nuestro papel como complemento del sector público. Bueno, muchas gracias. Con respecto al índice de capital humano, los países asiáticos como Singapur están en el lugar principal, pero en Nigeria están mucho más abajo en el índice. Ahora, parece que se requiere un enfoque diferente para encarar los problemas. Sí, por supuesto. Cuando alguien se levanta en la mañana y hay temas que tienen que enfrentar para la familia, para la comunidad, su salud, su bienestar, no piensan en un organismo del gobierno en particular. Piensan, necesitamos que este problema se resuelva. Y este enfoque del índice de capital humano o el índice de bienestar pone a la persona en el centro del proceso de toma de decisiones y se centra en los resultados. Como ministro de Finanzas sabemos que cuando tratamos con otros ministros la pregunta más importante a veces es ¿cuánto dinero tengo para mi parte del presupuesto? Y ahora queremos cambiar a decir, bueno, eso es importante, pero más importante todavía son las prioridades y los resultados. En nuestro caso lo hemos hecho en base a las pruebas. Y es un desafío si ustedes dicen queremos que el dinero vaya a otro lado. Pero hemos hecho el trabajo para decir que se trata de un proyecto conjunto. Y en particular no es la responsabilidad de un organismo. Si queremos mejorar el capital humano, eso requeriría al sector público, al privado, las ONGs, que trabajasen juntos y luego dentro del sector público significaría que todos se centren en el resultado. No solamente el Ministerio de Educación, sino también el de Salud, los niños, las mujeres, todas esas partes del gobierno que se centran en el resultado. Así que se trata de una forma muy diferente de pensar sobre lo que hace el gobierno, pero solamente puede suceder en asociación. Sí, totalmente. En nuestro caso, además de esas asociaciones, tenemos los del desarrollo, por ejemplo, BMGF, que es muy activo en el continente africano, el Banco Mundial. Es decir, todos tenemos que juntarnos y compartir nuestros recursos para impulsar este programa. Y en lugar de que haya silos de diferentes organismos, tenemos que centrarnos todos en el mismo resultado. Para nosotros en el Banco Mundial fue realmente una forma similar de comprender las cosas. En silos no vamos a progresar, tenemos que trabajar juntos. Solíamos pensar que el papel del banco era hacer que los niños fuesen a la escuela. Muy bien, van a la escuela, pero no necesariamente aprenden. Y realmente se ve que hay mucha diferencia entre los años de escuela y el equivalente en aprendizaje. Es decir, que la escuela no es equivalente a aprender, pero aprender no lleva necesariamente a tener los conocimientos necesarios y estos, a su vez, no necesariamente significan empleos. Por lo tanto, tenemos que pensar en todos los aspectos de forma horizontal y no vamos a hacer una diferencia en la vida de las personas, especialmente en los países que están más atrasados de otra forma. Es decir, que no se trata solamente de más financiamiento, más dinero. No, claro que no. Se trata también a dónde va ese dinero. Y les doy un ejemplo de mi país, Bulgaria. Nosotros hace 1 año y medio perdimos entre el momento que los niños pasaban en la escuela y el conocimiento equivalente que obtenían. Claramente se gastó ese dinero. Los libros se pagaron los maestros, pero no estaba sucediendo ese aprendizaje de la forma deseada. Entonces tenemos que medir las cosas de forma diferente, los resultados y no lo que se está invirtiendo. Y ese es un cambio enorme en el desarrollo. Y se trata no solamente del capital humano, sino de todo lo que hacemos. Quiero volver a la medición en un momento, pero aquí le pregunto al ministro, esa idea de mejorar la eficiencia cuando se trata, por ejemplo, de la reforma de la educación,
¿Cuál ha sido su propia experiencia? ¿Cómo la están encarando? ¿Cómo están tratando de mejorar la eficiencia enfrentando estos problemas? Bueno, como todos están diciendo, no se trata solamente de dinero y recursos, se trata también de coordinación y trabajar juntos con todas las instituciones. Tenemos 3 comisiones en Paraguay trabajando juntas, tratando de establecer la nueva forma en que vamos a desarrollar la educación en Paraguay. En el comité tenemos a personas del sector privado y también todos los ministros, para que todos sepamos lo que está sucediendo, para que podamos establecer una hoja de ruta y ver qué es lo que va a suceder en los próximos 20 años para poder establecer una nueva forma de enseñar, porque como dijo Cristolina, hay una brecha de 1 año y medio. Como vemos el proyecto de Paraguay de capital humano, bueno, esa brecha es de 5 años. Nosotros estamos gastando dinero, estamos pagando por 2 años de educación, pero los niños aprenden solamente por un equivalente de 6 años y no es solamente un tema de dinero. Y tenemos un comité con personas de la sociedad. Estamos enviando a la gente a las mejores universidades del mundo para que estudien una maestría, un doctorado, para que vuelvan a Paraguay con el conocimiento que se requiere. Y estamos teniendo también $1.000 millones de las negociaciones que tenemos de la represa de Itaipu con Brasil para financiar todo esto. Es decir, se necesitan personas que coordinen con los otros ministerios para saber qué es lo que está sucediendo con respecto a todos esos temas que están tan importantes y también las personas del sector privado, y eso ayuda a desarrollar las políticas públicas. Usted habla de trabajar con el sector privado y otros grupos. ¿Qué tipo de ayuda les están dando? ¿Están recibiendo la ayuda que necesiten? Sí, estamos muy satisfechos con la forma en que funcionan estos comités. Nos están dando retroalimentación y es bueno para los que estamos en el sector público saber qué piensan los contribuyentes sobre las ideas que tenemos. Ellos vienen del sector privado, a veces son más eficientes que nosotros y tienen ideas sobre lo que puede funcionar mejor, y la forma en que trabajamos con ellos es la forma en que debiéramos trabajar todos los días, porque es un trabajo que hacemos en un entorno que es muy productivo. Cuán importante es el hecho de poder medir los progresos, tener determinados hitos en las inversiones a largo plazo, dado que los ciclos políticos son muy cortos. Bueno, se trata de un proceso en Paraguay, un proceso en curso que ya comenzamos, pero al final es el punto de vista de los políticos. En nuestro caso, el presidente tiene ese punto de vista, esa idea de invertir en las personas, esa es la inversión a largo plazo para obtener los beneficios sobre todo de la educación y de la salud. Así que vamos a ver cómo esto evoluciona a lo largo del tiempo. Veo que usted asiente. Sí, siempre va a tener que haber indicadores y también hitos para medir las cosas, porque si no, la gente se va a preguntar qué es lo que está sucediendo. Es muy importante para comprender qué piensa el público de estos temas, el pensar a largo plazo y pensar más allá del ciclo electoral. Eso no significa que uno no tenga que rendir cuentas, significa que las mediciones tienen que tomarlo en cuenta a medida que progresando. Ahora tenemos unos 60 puntos de referencia en esos 4 capitales que mencioné, y no puede ser solamente uno como el PIB, que sería mucho más fácil. La verdad es que esto disminuiría el trabajo que estamos haciendo acá si no reconociésemos los diferentes factores. Entonces el índice de capital humano toma en cuenta toda una gama de factores. Y lo mismo cuando uno trabaja con los otros capitales. Allí se necesita también otra gama de factores. Finalmente, las mediciones son importantes, pero pienso también que este enfoque refleja la forma en que la mayor parte de la gente ve su propia situación. Cuando le preguntamos a alguien qué quiere para sus hijos, dice, bueno, quiero que sean felices, quiero que tengan salud,
que tengan amigos, una educación y tal vez podrían decir finalmente y un buen empleo con un salario para que me cuiden cuando sea viejo. Pero generalmente ese es el orden. Entonces nosotros como políticos estamos devolviéndole a las personas la forma en que ellos piensan sobre su propia vida y creo que es una buena forma de trabajar. Sí, y también sin cesar tenemos que defender el aspecto económico para que se traduzca en el ahora. Nosotros en el Banco Mundial ahora estamos muy centrados en ser capaces de captar el beneficio económico para los países de la inversión en las personas. Y estamos teniendo algunas cifras que realmente nos impresionan mucho y hacen que el PIB nos ayude. Por ejemplo, un año adicional de aprendizaje, no de escuela, sino de aprendizaje en África, en los lugares que estudiamos, aumentaría el ingreso en un 12% y por lo tanto haría que las personas estuviesen en mejor situación. Calculamos la contribución al crecimiento del PIB del hecho de tener personas más saludables y mejor educadas. Y no quiero dejarlos con la impresión de que estamos dejando de lado las medidas económicas tradicionales. Lo que estamos haciendo es fortalecer lo que están haciendo las autoridades cuando toman opciones de inversión. Yo soy un ejemplo muy claro del beneficio de la educación. Vengo de una familia en la cual mis abuelos tenían muy poca educación, apenas un par de años. Mis padres terminaron la secundaria y yo fui la primera en mi familia extendida que tuvo un doctorado. Y todos vinieron del resto del país para celebrar conmigo. Y bueno, me compré un vestido nuevo para esa ocasión. No, fue antes del rojo. Pero, de hecho, yo estaba en Bulgaria, un antiguo país comunista, y francamente en ese momento el rojo no tenía mucho espacio en mi corazón. Pero puedo decir realmente que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos sabemos la diferencia que hace tener salud, tener educación y también estar contentos. Pero ¿cómo lo traducimos en herramientas para los ministros de finanzas? Y ahora en el banco nos estamos remangando las mangas y creo que estamos haciendo un trabajo muy interesante. Aquí tenemos una pregunta online. Una pregunta para Benigno y Zuaura. ¿Cómo los países en desarrollo pueden invertir en el capital humano con el poco espacio fiscal que tiene? ¿Y cómo puede contribuir a este afán la sociedad civil? Para mí, esto tiene que nacer de un diálogo entre las partes, porque hay que crear ese espacio. Esto es lo que necesita la población y se trata del futuro de todos. Hay que ver un camino, cómo hacerlo, y no se verá el rédito. Según el propio sistema y las propias normas, hay que encontrar un espacio para que esto sea posible. Yo creo que supone ciertos sacrificios por parte del gobierno y también alguna imaginación, creatividad. Lo que importa con la creatividad es que uno puede conseguir recursos y apoyo de fuentes no tradicionales. Muy típicamente, el sector privado no siempre ha acompañado las inversiones del gobierno. Esto sencillamente no se ha dado. El trabajo del gobierno siempre ha sido ocuparse de la salud, de la enseñanza para los niños, pero si uno pudiera demostrar al sector privado que el hecho de que estos niños acudan al colegio y estén en buena salud y todo lo demás, forma una fuerza laboral más fuerte y saludable, y esto en beneficio del sector privado. O sea que
las perturbaciones sociales y civiles, la desesperación de los jóvenes, afecta a la seguridad de todos. Entonces se convierte en un problema para todos, incluyendo al sector privado. Entonces yo creo que sí, los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo adicional, este sacrificio al que me refiero. Y la creatividad viene de un trabajo en colaboración con organizaciones como la mía. En Nigeria tenemos una situación muy positiva, porque yo francamente no creía que era posible. Yo y la fundación en la que trabajo estamos tratando de ver cómo conseguir un ingreso fiscal de 1% adicional que recabaría el sector privado y trabajaría en paralelo con el sector privado para ofrecer atención médica, atención de salud a toda la población. O sea que con este tipo de esfuerzo y todos podemos progresar. Creo que también hay una gran responsabilidad para el sector privado si vemos cómo ha cambiado la naturaleza del trabajo y cómo afecta la tecnología, el mundo laboral en los países desarrollados y en desarrollo. Esto puede significar que la fuerza laboral necesaria para el sector privado tiene que formarse una y otra vez para adaptarse a las diferentes transiciones tecnológicas que se darán en el curso de la vida de uno. Y si no se ofrece la capacidad de que los trabajadores puedan adaptarse, esto perjudicará a las empresas más adelante. Si las empresas se dan cuenta, este es el tipo de empleados que necesitan contar con este tipo de atributo. Entonces, me parece que desde el punto de vista del sector privado, ahora han llegado a entender que tienen que ser socios en el esfuerzo de asegurar que la fuerza laboral sea capaz de hacer frente a los retos de mañana. Nosotros no sabemos hoy qué es lo que se necesitará, pero sí sabemos que lo que se aprenderá en los colegios ahora define los adelantos dentro de varios años. Bueno, ya sabemos que tenemos diferentes herramientas. Primero, recabar impuestos. Segundo, asegurarse que los gobiernos no paguen por lo que deberían estar pagando el sector privado, que las inversiones del sector privado lo haga el sector privado y que el sector público establezca un entorno que propicie este tipo de inversión. Y segundo, asegúrense que hayan conversado con el Fondo Monetario y que ellos entiendan. Yo puedo añadir algo a lo que dijo Cristalina. También hay que asegurarse que el gobierno sea capaz de invertir de forma eficaz. Si uno gasta mal, uno no va a convencer nunca al sector privado a pagar más impuestos. Cuando hablan de atraer al sector privado, algunos críticos dicen que, bueno, el riesgo se socializa y las ganancias van al sector privado. Pues es precisamente por esto, y es muy importante que se les diga esto ahora mismo, cuando hablamos del capital humano, no quiere decir que estemos dejando de lado los otros tipos de capital. Las instituciones constituyen un capital. La infraestructura permite que la economía funcione y que prospere el sector privado. También es otra forma de capital. Lo que es crítico ahora es que los gobiernos puedan crear el entorno propicio, garantizando que lo que deben financiar los fondos públicos se financien debidamente y que sean buenas inversiones de alta calidad y que lo demás no lo financie el sector público, que exista este espacio. Daré solo un ejemplo. ¿Por qué debería financiar un aeropuerto que puede ser beneficioso, o sea, comercialmente rediticio? ¿Por qué lo debería financiar el sector público? Lo debería hacer el sector privado. A veces vemos aún situaciones en que los gobiernos están cargando con gastos que no deberían ser suyos, esencialmente porque las condiciones no existen para propiciar
la inversión privada. Nosotros tomamos muy en serio nuestro papel para ayudar a los gobiernos a eliminar los trámites engorrosos, crear un entorno que generará empleos, que permitirá aumentar los ingresos públicos mediante la fiscalidad y también aumentará la protección social y la educación. Aquí tenemos otra pregunta acerca del tipo de aptitudes necesarias. ¿Cómo se puede preparar a los trabajadores y a las mujeres con pocas calificaciones a estar preparados para los retos del futuro? Lo que todos sabemos es un proceso continuo de formación y reformación, y todos tenemos que aceptar que ya pasó la era en que uno adquiría una educación, una formación profesional y no cambiaba nada hasta el final. Esto se acabó. Todo cambia a toda velocidad. Yo siempre cuento la historia de mi nieta. Ella tenía 5 años y yo le decía que cuando yo tenía su edad no había ni televisión ni computadora. Y me mira y me dice, entonces solo tenían ustedes iPads. Imagínense cómo han cambiado el mundo en estos años. Esta idea de que hay que formarse continuamente es una responsabilidad que incumbe al sector público, al sector privado y a los individuos. Y es así, el mundo cambia a todo ritmo. Es muy interesante, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la pregunta de saber cuáles son las aptitudes. Pues cada vez más estamos convencidos de que al no poder predecir el futuro, en realidad son las cualidades básicas: poder colaborar, poder entender a los demás, ser creativos, ser capaces de resolver problemas complejos. Y estamos tratando de orientar la enseñanza en torno a estas capacidades y no tratar de enseñarle un programa escolar específico a una persona. Serían con estas aptitudes que las personas podrán reaccionar de forma más flexible, adaptarse mejor a los cambios. Hay que repartir la carga de responsabilidad entre el sector público y privado para que estas aptitudes se desarrollen. Yo no creo que el sector privado pueda eximirse de esta responsabilidad como lo ha hecho hasta hace muy poco. Todos tenemos que participar en este proceso, porque a alguien no le gustaba el colegio, entonces le decían, bueno, ahora tiene que aprender la dura lección de la vida. Pues no, no es igual. Se trata de inculcar estas aptitudes y desarrollarlas. Aprender a aprender y ya. Pues teniendo presente el tema, Manuel dice, aparte de la formación y la educación, ¿qué más han invertido los países que han logrado buena puntuación aquí? Aparte de la formación y la educación, ¿qué otros temas habría que desarrollar? Para volver a la pregunta anterior acerca de las aptitudes, nuevas aptitudes y lograr que el sector privado contribuya a la enseñanza, a la educación, para que la población esté formada y sea capaz. Muchos de los que nosotros tratamos de ayudar, y el Banco Mundial también, no tienen acceso a ningún tipo de educación, o sea que están totalmente al margen. No se trata de tener las aptitudes necesarias, sino ser alfabetos y poder moverse en una economía. Esta es la población que ha quedado al margen y no hay que olvidarse nunca. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta, para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que deberían hacer los países. Veamos la situación en Nigeria, por ejemplo. Una industria muy creativa ha surgido. En una evaluación del Banco Mundial, la economía nigeriana es la segunda economía del continente. Y todo se debe a una brote de actividad espontánea. No hubo ni escuelas ni
programas gubernamentales. Fueron individuos, personas que se imaginaron lo que tenían que hacer. Yo creo que mucho podríamos aprender de los ejemplos de estos países en desarrollo que están avanzando en áreas inesperadas. No todo se trata de programas en bloque y inteligencia artificial. Nosotros necesitamos una industrialización básica, procesamiento de alimentos, suministro de agua. Son sectores no tan atractivos ni sexy como los que están tratando en un nuevo orden internacional, pero hay que tenerlos presentes. Tenemos que recordar que el mundo aún no está en igualdad de condiciones y tenemos que seguir trabajando estos temas básicos. Sí, en base a las pruebas que hemos estado utilizando en nuestro presupuesto de bienestar, no hay nada que pueda reemplazar el hecho básico que los primeros 1000 días de vida de un niño necesita recibir servicios básicos, necesita agua limpia, cuidados y atención materna de alta calidad, etcétera. No hay nada que pueda reemplazar este tipo de situación en los 2 primeros o 3 primeros años de la vida de un niño. Esto es el fundamento para todo lo demás. En muchos de los países donde estamos trabajando, estos son los temas absolutamente prioritarios. Y los programas que nosotros adelantamos tratan de la nutrición. ¿Por qué? Porque en esos primeros 1000 días de la vida hay muchos niños que se quedan muy pequeños y nunca alcanzan su potencial y son carencias irreversibles. Si uno trata de curarlos con 5 años, es imposible. Tenemos una reserva de problemas y mucho que tenemos que hacer en materia de enseñanza, de formación, de conocimientos que hay que dar al público. Cuántos niños tienen las mujeres, hay que educar a las niñas, a las jóvenes. Todo esto es un todo único, como saben. Sí, hay 150 millones de niños que no crecen normalmente, que están infradesarrollados. Algo más importante aún es, si separamos el debate de hoy sobre el capital humano de las conversaciones necesarias sobre el acceso a la red eléctrica, la conectividad, la capacidad de movilizarse, cómo funciona el suministro de alimentos, nosotros nos encontraríamos en nuestro silo que se ampliaría. O sea que muchas gracias por lo dicho. ¿Cómo se puede utilizar el capital humano, por ejemplo, para adelantar la causa de la mujer? La idea de que si uno invierte en las mujeres por el papel que desempeñan en el hogar, puede mejorar la situación de la salud de la familia, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Usted está muy bien colocada para esta conversación. La igualdad entre hombres y mujeres para nosotros es un tema muy serio para nosotros. Verán que aquí tengo una vicepresidente para el desarrollo humano y es fabulosa y es de Nueva Zelanda. Aquí está. Sabemos nosotros muy bien que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene efectos muy negativos para los países. Hemos calculado no solo la riqueza mundial en general, que es de 1.123 billones, las 2/3 partes siendo capital humano. Hemos calculado lo que perdemos en esa riqueza debido a la desigualdad entre hombres y mujeres, y es una cifra inmensa. Echamos a perder 164 billones de dólares porque nos incluyen las mujeres en la economía. Es una pérdida para estas personas, estas mujeres, para sus hijos y para los hombres de esos países, los niños infradesarrollados.
Lo que descubrimos es que cuando hay escasez de alimentos, ¿a quién afecta esto primero? A las niñas, no a los niños, pero a las niñas más. Ellas son las que no crecen. ¿Qué más pasa? No acaban la escolaridad, se casan muy jóvenes y por su historia, sus niños muy probablemente tengan mala salud y sean infradesarrollados. O sea que existe un ciclo de pobreza que nace ahí. Y cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, no es un tema feminista baladí. Se trata del bienestar de las familias, de las economías, de los países, de las naciones. Y desafortunadamente, aunque me cuesta decirlo, queda mucho camino por delante. Yo quiero citar una cifra. ¿Aquí hay algún parlamentario, aquí legislador en la sala? Muy bien. Todos ustedes votan. En cualquier país, en promedio, hoy en día, la mujer solo tiene 3/4 partes de los derechos jurídicos de los hombres. Y a mí me parece una sencilla estupidez. It is. I think Claro que sí. Yo soy de Níger y de Nigeria, de ambos países. El papel de la mujer, el reconocimiento de este papel, pues tenemos mucho camino por delante. Pero las mujeres están en el centro de todo lo que deberíamos estar haciendo, aunque no lo digamos abiertamente. No decimos que nos centramos en las mujeres, pero habiendo definido los problemas, las mujeres son las principales beneficiarias de los programas. Tenemos becas, tenemos trabajos sobre nutrición básica, inmunización, la salud materno-infantil, etc. Todo esto les ayuda a las mujeres a gozar de oportunidades parecidas a las que tienen los niños. Si las niñas van al colegio, tienen un futuro. Se disminuyen las posibilidades de que tengan que casarse en una edad muy precoz, y esto significa que tendrán menos niños. Yo vengo de Níger. Lo primero que hacemos en Níger es el primer país en cuanto a natalidad por mujer. Yo solo tengo 2 niños. Tenía un empleo, tenía una educación universitaria, o sea que no era lógico para mí tener más niños. Empoderar a las mujeres para que ellas puedan contribuir también al desarrollo de nuestros países es totalmente evidente. Yo realmente a menudo no entiendo por qué esto sigue dándose. Lo que más me choca es que en los países desarrollados sigue habiendo una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué en esos países una mujer tiene un sueldo menor que el de un hombre? Es algo que me supera. Quería saber quizás cuando uno está optando por invertir en el capital humano, si invertir en la salud, en la enseñanza o en el crecimiento, uno no tiene una situación, una disyuntiva. Yo creo que uno tiene que invertir en el capital humano. Esto es lo que garantiza el futuro de la población. No creo que hay otra inversión más sagaz que en el capital humano, en la enseñanza, en el sistema de salud. Seguimos tratando de enseñar a los niños así como se hacía después de la primera revolución industrial. Si no lo
invertimos en este factor, no tenemos futuro. ¿Cómo se puede lograr este desarrollo sin tener políticas que permitan a la fuerza laboral ya formada a reintegrarse en la economía? Hay una disyuntiva entre las generaciones jóvenes ahora y los que ya están formados. Si no tiene usted una población formada, no van a poder emplearse. No sabemos cuáles van a ser los empleos. Lo que sí sabemos es que son aptitudes diferentes y hay que formar a la población para que sea apta a adaptarse a todo esto. Esto garantizará el crecimiento y la productividad en el futuro. La visión es muy clara para mí. Con políticas laborales activas se va a atender a esta situación futura. Claro que hay que darles alfabetización básica, etcétera, pero ahora tenemos que capacitar a la población a poder formarse para nuevos empleos, no solo por cambios tecnológicos, sino también para que puedan calificarse para otros empleos. Yo no veo un problema ahí. El crecimiento económico no será sostenible si uno no invierte en el capital humano. Esto es lo que queda claro. Si seguimos pensando que hay que elegir una cosa en detrimento de otro, no vamos a adaptarnos a esa nueva situación. Aquí hay una historia muy sencilla que sirve de ejemplo. En la Unión Europea, en la última década, había 15% de los empleos tradicionales manuales que se perdieron y 15% de empleos nuevos basados en la tecnología que se crearon. Y los expertos decían, ¿a dónde está el problema? 15% de empleos que desaparecen aquí y 15% que aparecen por aquí. No hay ningún problema, pero claro, los primeros no pueden adaptarse a los nuevos empleos. Y claro, la consecuencia política es que surge el populismo. Si uno sigue fijándose en el capital humano y cómo se puede adaptar, estas son las ideas que deben focalizar los esfuerzos de los políticos. Y a veces esto es lo más importante. Hablamos de la eficacia hace un momento y quiero volver al tema. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo formar a los empleados en servicio para que sean trabajadores activos? Si uno tiene, por ejemplo, a un docente y lo reemplaza con un mejor docente, el resultado será mejor. Esto es algo que surge muy evidentemente en toda la labor que hemos realizado, reflejado en el último informe sobre la enseñanza, sobre la educación. Los docentes necesitan una formación, luego tienen que estar en un entorno competitivo basado en la tecnología. Y la tecnología puede ser algo bueno. Uno puede tener una escuela en un lugar remoto, si tiene electricidad, que esté conectado con escuelas en otros lugares. O sea que un docente puede dar clase remotamente a muchas áreas. Nos parece que algo crítico para el éxito en el África será la conexión eléctrica y a Internet. Así se podrá mejorar enormemente la calidad de la educación. Nos hemos comprometido en invertir 25.000 millones de dólares para la conectividad de Internet en el África en los próximos 10 años. Lo hemos hecho por muchas razones, pero también por esta, para que existan aulas de clase virtuales y no solo físicas. Y no debería ser posible solo para los países ricos. Debería ser más importante y vigente para los países pobres, para que se puedan alcanzar a los demás.
de sus propias experiencias, cuáles son los obstáculos que impiden la inversión en el capital humano. ¿Cómo podemos sobreponernos a estos obstáculos, Suara? El principal obstáculo para mí es, debido al hecho de que el resultado es muy distante en el futuro, resulta muy difícil justificar porque hay muchos incendios inmediatos. Imaginen un país en desarrollo que tiene muchas presiones y crisis. Tienen que velar por la seguridad, tienen que invertir. El G5 del Sahel invirtió más de 6.000 millones de dólares en seguridad. Este es un dinero que no se invirtió en estas cuestiones tan básicas para nosotros, pero son cuestiones de vida y muerte que tienen que enfrentar estos gobiernos. Para mí uno de los principales obstáculos es la demanda del público. El público no le exige a sus líderes ciertas cosas. Imaginen si hubiera una demanda pública para la enseñanza de las niñas, porque tomaron conciencia de todo lo que esto representa. Para mí, esto también es uno de los graves obstáculos que tenemos que salvar. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con ambos comentarios. Y hablando como ministro de Hacienda, creo que la compartimentalización de los servicios gubernamentales es el problema. Hay que argumentar para que cada función pública pueda salir de su compartimiento estanco. Como ministros de finanzas tenemos algunos métodos que podemos utilizar, pero tenemos que también fomentar un interés en mirar más allá de lo inmediato. Este es un reto muy importante, nada fácil de alcanzar. Estamos tratando de dar alicientes a la colaboración interinstitucional, pero no es nada fácil. También debe haber un énfasis en la relación intergeneracional. También, si ponemos de manifiesto la importancia de la enseñanza y los resultados de la enseñanza, a veces la experiencia de uno constituye un obstáculo. Uno se basa en la experiencia que uno ha tenido, pero cuando vemos el ritmo que cambian la situación y las realidades, y la población no siempre se mantiene al día. Tenemos que asegurarnos de que todo esto no se convierta en barreras que impidan que las generaciones futuras reciban la enseñanza que necesitan para hacer frente a los retos futuros. Yo creo que uno de los obstáculos es la falta de comprensión y de entendimiento por parte de los padres. Los padres piensan que el gobierno se ocupa de la enseñanza y lo hace bien. Y en mi país no es cierto. La enseñanza que damos es malísima y estamos condenando a nuestros niños a un futuro terrible. Si lo supieran, entonces todos estarían abocados a transformar la enseñanza que tenemos. Cristalina, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí. Añadiría lo siguiente. Evidentemente, tenemos que aprender todo lo que no sabemos. Sabemos que no sabemos y hay que avanzar a partir de ahí. Lo que es realmente un problema es lo que no sabemos que no sabemos. Y esto nos lleva a encarar un futuro con una incertidumbre inmensa. Sin embargo, debemos caminar con confianza. El problema que encaramos hoy es un problema que me encanta. Hay una demanda inmensa por parte de nuestros países clientes para invertir en el capital humano. Lo que me desvela es pensar si vamos a poder hacer frente a estas expectativas. ¿Acaso podemos reaccionar de forma eficaz
y suficientemente veloz para hacer frente a las realidades de un mundo que cambia a tal velocidad. Felizmente tenemos profesionales y socios en los países en los que trabajamos que son excelentes. Y si bien a veces me desvelo, sí creo que estamos cambiando de mentalidad, cambiando de acción y estamos basándonos en una confianza en un futuro que no conocemos del todo. Muchas gracias. Thank you very much to Muchas gracias a Suera Setúfo, Grant Robertson de Nueva Zelanda, Benigno López, ministro de Finanzas de Paraguay, y Cristalina Georgieva del Banco Mundial. Muchas gracias y muchas gracias a Michelle.